Muy buenas tardes. Bajo conducta de la víctima e imputación objetiva en el derecho penal. Cuenta con estudios sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y de autor en actividades arriesgadas, realizado bajo la dirección del profesor Dr. Jorge Barreiro y calificado como apto cum laude por unanimidad, premio extraordinario. Actualmente es catedrático de Derecho Penal en el Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador y autor de diversas publicaciones y de numerosos artículos en revistas y contribuciones a obras colectivas. Participa también en publicaciones periódicas nacionales e internacionales, prólogos y presentaciones, traducciones, participación como ponente en conferencias y actividades académicas y clases extraordinarias. El doctor Cancio Meliá es miembro del Consejo de Dirección y director de Relaciones Internacionales del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid desde 2010 e investigador del Instituto de Derecho Penal Económico y Europeo en la Universidad de Coimbra desde también el año 2010. Además, cuenta con diversas publicaciones en temas de su especialidad. Recibamos con un cordial aplauso al doctor Manuel Cancio Meliá. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por las amables palabras de presentación. Comienzo, como me imagino que lo hará todo el mundo, diciéndoles que es una gran satisfacción y un gran honor tener la oportunidad de hablarles hoy aquí, pero realmente esto pasa de ser una mera cláusula de estilo, una mera cuestión de cortesía, y realmente responde, aparte de factores, digamos, emocionales que tienen que ver con la satisfacción de que esta actividad me trae de nuevo al Perú, al que aprecio mucho, los peruanos, por supuesto, sino que está relacionado también con que sea la Academia de la Magistratura la que esté organizando esta actividad y que sea, por lo tanto, a miembros del Poder Judicial a que pueda dirigirme en el día de hoy. Porque, como es obvio, para un teórico, todo el trabajo que uno está haciendo, fundamentalmente yo lo soy, un teórico, depende de que de algún modo logre tener influencia sobre quienes me están escuchando en la tarde de hoy. De tal manera que realmente es una gran satisfacción tener oportunidad de hablarles hoy aquí. Dicho esto, sin embargo, el tema que me ha encargado la Academia de la Magistratura tiene varias peculiaridades que lo separan, digamos, de lo que sería cualquiera de los objetos de análisis y de debate y de aplicación de teorías jurídico-penales que compartimos a ambos lados del Atlántico, normalmente en la parte general. Porque en realidad, al hablar de la situación actual de la política criminal, estamos situándonos en un difícil espacio intermedio entre disciplinas. Abandonamos la certeza que proporciona, digamos, el concentrarse en el oficio de uno, que es, en última instancia, la elaboración de procedimientos dogmáticos, en última instancia destinados a resolver supuestos prácticos, en donde, en fin, uno aprende determinadas cosas, cómo funcionan, en diversas partes del mundo y puede intentar transmitirlas. Aquí tenemos que intentar dar una visión mucho más abstracta de la gran situación de la evolución de los sistemas penales en Occidente, y no solamente se añade, digamos, el problema de esta abstracción que viene impuesta por el hecho de estar hablando nada más y nada menos de todo Occidente, desde Noruega hasta Tierra del Fuego,
desde Alaska hasta Australia, sino viene determinado también porque desde el punto de vista metodológico esto es altamente inseguro en cuanto a qué es lo que estamos haciendo exactamente. A pesar de ello, yo estoy convencido de que tiene algún sentido lo que les voy a contar, por supuesto, si no, no lo haría, y también que, al margen de las cualidades de servidor de ustedes, es precisamente una actividad que debe asumirse por parte de juristas, por parte de técnicos en derecho, como nos demuestra por otra parte la realidad evolutiva. Entonces, en atención a estas peculiares características del tema a tratar, lo que voy a intentar es, después de una brevísima introducción, ir progresando en 3 niveles de análisis. Por un lado, en primer lugar, se tratará de intentar sintetizar una descripción de la evolución de los sistemas penales en Occidente, posiblemente limitada a los últimos 20 o 25 años. Como verán ustedes, estoy convencido de que, a pesar de las apariencias, esta evolución es común a sociedades que, como todos sabemos, tienen diferencias en cuanto a su estructura y sus problemas sociopolíticos muy notables. De tal manera que pudiera parecer que no puede haber mucho en común entre la situación en el Paraguay y en Islandia. Y sin embargo, es mi convicción de que, puesto que compartimos una misma cultura, también una misma cultura jurídico-constitucional, la evolución puede ser descrita incluso incluyendo, valga la redundancia, el ámbito anglosajón, el ámbito de los Estados Unidos, fundamentalmente de Norteamérica, a pesar de que las diferencias, como todos sabemos, en términos jurídico-técnicos son muy notables entre el mundo del principio de legalidad, de lo que se solía llamar el mundo continental, refiriéndose a Europa por contraposición a Inglaterra y Gales, y que ahora es más conveniente, teniendo en cuenta lo grande que es América Latina, llamar pues, los sistemas de principio de legalidad. Pues bien, esta evolución es tan fundamental que no es solamente nuestra, por así decirlo, de los que vivimos con el sistema de principio de legalidad, pues Alemania, Italia, España, los países de Europa Occidental en general y los de América Latina, sino que también, aunque con alguna diferencia que iremos mencionando brevemente, puede predicarse de los Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña. Dicho esto, verán ustedes que va a haber muchas afirmaciones que, a diferencia de lo que sucedería si estuviéramos trabajando en materia de dogmática, pues generan seguramente alguna inquietud. Siguiendo las instrucciones de la dirección de la Academia, a pesar de que, en fin, no es la disposición más adecuada, deberíamos estar todos sentados alrededor de una mesa, les animo a que consideren esto más que una conferencia, una especie de seminario, de tal manera que les ruego, y además lo apreciaré muy especialmente, que en cualquier momento que quieran manifestar alguna discrepancia o alguna puntualización o lo que fuere, que sencillamente levanten la mano y intervengan. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es reflexionar acerca de qué es lo que estamos haciendo cuando decimos que hacemos política criminal, o que nos referimos a la política criminal o hacemos un análisis político-criminal, porque este término se utiliza como si fuera unívoco y en realidad no lo es. Si reflexionamos un poco, si recordamos un poco cómo se suele manejar, pues hay aquí diferencias muy importantes. Una primera acepción de lo que es la política criminal es, digamos, la política criminal en el sentido de Franz von Liszt, a principios del siglo XX, o la Crime Control Policy o Criminal Policy en el ámbito anglosajón y muy particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues política criminal es aquella parte de la política que está destinada
a reducir o controlar o mejorar el control del crimen, ¿no? Y contiene muchas medidas diferentes que tienen que ver con medidas de carácter social, medidas relacionadas con la estructura de los órganos de persecución criminal y, en fin, también medidas relacionadas con la organización del sistema jurídico penal. Sin embargo, no es de esta política criminal de la que vamos a estar hablando. No creo que sea esa nuestra tarea, ni este sería el lugar adecuado para hacerlo, sino de la acepción de política criminal que, digamos, predomina implícitamente, porque no se suele explicitar, valga la redundancia, de modo suficiente, en el ámbito de influencia, digamos, de las reflexiones de la teoría alemana, por así decirlo, política criminal en el sentido de Roxy, muy particularmente, que es el autor que hace ya casi 30 años, que hace ya casi 40 años, estableció una manera de hacer dogmática que estuviera vinculada siempre a la política criminal. ¿A qué política criminal? Pues a una política criminal vinculada a principios jurídico-penales, es decir, una política criminal que pretende hallar las concretas configuraciones del sistema penal con base en los principios constitucionales, básicamente en los dos haces fundamentales en este contexto, que constituyen los principios referidos a la persona del sujeto, y muy fundamentalmente el principio de culpabilidad y el principio de responsabilidad subjetiva en sentido estricto, y por otro lado los principios que tienen que ver, y esto quizás incluso más, con la definición del concepto material de delito, más bien con los límites de ese concepto material de delito que vienen digamos, combinados en el llamado principio de necesidad de la intervención penal, en palabras de Santiago Mir Puig, y que a su vez se pueden redistribuir en tres principios o tres subprincipios, que serían el principio del hecho, por un lado, en cuanto a cuándo es legítima la intervención del derecho penal, concretamente la definición de un comportamiento como delictivo, el principio llamado normalmente de intervención mínima o de exclusiva protección de bienes jurídicos, es decir, el principio de lesividad, un principio fundamental a nuestro modo de entender el derecho penal desde la Revolución Francesa, y finalmente como principio, hemos estado hablando de cuándo, a partir de qué momento algo puede ser constitutivo de infracción criminal, en el principio del hecho, en el principio de lesividad en sentido estricto estaríamos hablando qué puede ser un delito, qué tipo de comportamiento legítimamente puede ser considerado un delito por parte del legislador estatal, y finalmente el que quizás esté más extendido y con mayor homogeneidad a lo largo de América Latina y de Europa continental, el principio de proporcionalidad, acerca del cuánto derecho penal. Todos estos principios que definen el concepto material de delito son, digamos, las lentes que vamos a estar utilizando para examinar la evolución político-criminal y examinarla para llegar a una valoración. Como sabemos, los principios no son reglas, no son normas como las que tenemos en el Código Penal, que se aplican o no se aplican, sino son, en palabras de Alexi, mandatos de optimización o de maximización. Hay que intentar conseguir el máximo de respeto a estos principios. De ahí que se explique también la estructura de las palabras que les voy a dirigir, intentar primero hacer una descripción del estado de la cuestión, de las legislaciones penales, después, en un segundo paso, intentar referirme a lo que han sido los conceptos teóricos básicos que intentan aprehender esta evolución, para llegar en un último paso
de la descripción a la explicación a la valoración. Intentaré hacer esa valoración tomando como punto de referencia uno de los conceptos que ha tenido, digamos, mayor repercusión en la discusión en los últimos años, también en la discusión peruana, que ha sido el concepto del llamado derecho penal del enemigo. Bien, si empezamos desde el principio, es decir, por la descripción, yo creo que está claro que si observamos la situación del derecho penal en nuestras sociedades ahora y lo comparamos con un momento anterior que podemos situar posiblemente en los años 70. En los años 70, digamos, para los países centrales de Occidente, es decir, lo que podemos decir en un lado los Estados Unidos de Norteamérica y por otro lado pues serían los países de Centro Europa. Digo esto porque otros países, como el caso de España, han estado ocupados y por eso tienen una peculiar condensación de su historia político-criminal, han estado ocupados con dictaduras o movimientos, digamos, de excepcionalidad constitucional que no son ajenos a la República del Perú, ¿no? La época del terrorismo y después las presidencias constitucionales y no de Alberto Fujimori han constituido situaciones excepcionales en donde no hemos podido, con mayor o menor intensidad, poder ver una evolución, digamos, normal de las legislaciones penales. Pero bueno, si tomamos como punto de referencia lo que son, como decía, las jurisdicciones, las legislaciones centrales, podemos trazar, grosso modo, un cuadro que sería, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el proceso de incorporación del llamado Estado social y democrático, que tiene repercusiones sobre el derecho penal, que se manifiestan primero en una especie de oleada de desmoralización del derecho penal que tiene lugar en los años finales de los años 60, en los años 70, en aquellos países que, que a diferencia de España no tenían una dictadura, y nos encontramos con que justo después de ese momento empieza el periodo al que vamos a dedicar el análisis en el tiempo que voy a poder compartir con ustedes. Y el análisis, digamos, de estos últimos años, yo creo que si se puede sintetizar en pocas palabras, es que nos encontramos con que el derecho penal ha pasado, por ejemplo, si analizamos el tratamiento de los medios de comunicación de los temas penales, ha pasado de un lugar completamente secundario, en donde más o menos cuestiones jurídico-penales tenían tanto interés como la última configuración de la enfiteusis o de los procedimientos de ejecución hipotecaria, a pasar a un expuesto lugar en la vanguardia en donde opina cualquier jurista o no jurista en los medios de comunicación con gran interés para la ciudadanía sobre si es justo que la pena de XY deba ser cumplida hasta el final, o si tal o cual suceso debe ser calificado de asesinato, por el contrario solamente es un homicidio, o sobre si, en fin, no me estoy refiriendo a la crónica roja, que siempre ha tenido interés para la ciudadanía, sino a las noticias referidas o a la interpretación del derecho vigente. Nos encontramos que hay editoriales que se meten en el campo de la Suprema Corte de Justicia a la hora de decir cómo debe ser interpretada una infracción, afirmando esto personas que no son técnicos en derecho, hasta el punto de presentarse programas de reforma político-criminal, como por ejemplo hemos visto en el Perú la promoción de la reintroducción de la pena de muerte en varias ocasiones en los últimos años, que antes, pues en fin, sencillamente no ocurría.
porque esto era un terreno técnico que no tenía mayor interés para el debate público. Esto en cuanto al papel que tiene el derecho penal en nuestras sociedades. Si comparamos, y dejando claramente de lado los asuntos de crónica roja, comparamos un periódico, un diario de los años 70 y vemos las noticias referidas al ordenamiento penal o su modificación, y un diario en el momento actual, veremos que el cambio es realmente impresionante. Esto, por supuesto, también vale para el derecho penal en sí. La imagen quizás más extendida es que alrededor de una especie de núcleo duro del derecho penal de siempre, ha ido creciendo como capas de grasa distintos anillos de aumento del derecho penal que van cambiando lentamente la apariencia del derecho penal. Normalmente en mis clases en la universidad, una clase inicial, lo tengo muy sencillo porque bajo al salón de clase el código que yo utilizaba cuando era estudiante, que hace mucho tiempo, pero en fin, tampoco tanto. Estamos hablando de 25 años y resulta que es un librito así. Y les bajo la última edición del Código Penal, que es un libraco asá. Y cualquiera de nosotros que tenga mi edad o más incluso puede repetir este experimento. El derecho penal ha crecido, esa es una constatación muy sencilla, tanto, como veremos, en términos cuantitativos hay mucho más derecho penal, en el sentido que hay muchas más conductas criminalizadas, como en sentido cualitativo. El derecho penal de ahora es mucho más duro en términos de unidades de pena impuestas que el derecho penal de hace 30 años. Esto se puede afirmar respecto de cualquier ordenamiento. Y en el caso de mi país, concretamente de España, esto es especialmente llamativo porque nos encontramos con que el derecho penal de la dictadura, que terminó en el año 77, 2 años después de la muerte del dictador, el derecho penal de la dictadura era muy notablemente más benévolo, tanto cuantitativa como cualitativamente, que el derecho penal que hemos construido en estos últimos 40 años de un régimen no dictatorial. Bien, por lo tanto, la primera constatación en la descripción de qué es lo que ha cambiado en el derecho penal está en el título de la monografía, que posiblemente sea la más relevante en el mundo, yo diría, para tener una imagen exacta de qué es lo que ha sucedido en los últimos años. Una monografía que es del profesor Silva Sánchez, que se llama La expansión del derecho penal, estudios sobre la política criminal en las sociedades postindustriales. Este librito, que les recomiendo muy especialmente, a cualquiera que le interese el derecho penal se lo va a leer en una tarde con muchísimo interés, porque está realmente, digamos, resumiendo una serie de características y evoluciones que cualquiera que se interese por el derecho penal intuitivamente percibe, y está publicado en tercera edición en Buenos Aires y en Madrid en el año 2011. Aprovecho también para hacerle alguna otra indicación bibliográfica para quien este tema le pueda interesar. Yo les recomendaría también muy especialmente un librito también de José Luis Díez Ripollés, la política criminal en la encrucijada, del año 2007. Y muy recientemente se ha publicado también una publicación, digamos un libro, una monografía paralela a esto respecto de los Estados Unidos, traducida al castellano, publicado en Marcial Pons este mismo año, que es el libro titulado Sobrecriminalización, a cargo de Douglas Nihusek, que es un profesor de filosofía del derecho de los Estados Unidos. También les recomiendo, ya si tienen, digamos, más interés específico y quieren penetrar no solamente en la descripción,
sino en el trasfondo teórico. Un librito del que es autor el profesor Jacobs y también servidor de quien les habla, pero bueno, Jacobs compensa cualquier problema que pueda haber en la otra parte del libro, que se titula Derecho Penal del Enemigo, que sacamos en una segunda edición en el año 2006. Y para quien padezca insomnio y esto le interese, hay una colectánea de más de 2000 páginas que hicimos un colega, Gomejara y servidor, en el 2006 en 2 volúmenes, que se llama Derecho Penal del Enemigo. Es decir, que hay mucha bibliografía desde lo más sencillo y conciso, que sería probablemente el libro del profesor Silva Sánchez, hasta esta colectánea de Derecho Penal del Enemigo, que es un poco más extensa. Participan más de 70 autores de distintos países de América Latina y Europa y los Estados Unidos. Bien, entonces nos encontramos con que el signo de los tiempos es que existe una enorme expansión del derecho penal. Hay múltiples nuevas figuras y, aparte de esas múltiples nuevas figuras, tenemos, como vemos por ejemplo en materia de delitos contra la libertad sexual, una incesante actividad de reforma de tipos penales ya existentes, en todos los casos para endurecer las penas. Sin embargo, deberíamos intentar especificar más en qué ha consistido esta expansión. Viendo la evolución de la doctrina, no tanto de la doctrina en inglés, que por lo que alcanzo a ver directamente está despertando en estos últimos años. A este respecto podemos afirmar sin ningún género de dudas que los Estados Unidos están muy subdesarrollados en este sentido, que digamos ha empezado a manifestarse la conciencia de que hay un problema, y si hay un problema donde con mayor claridad se manifiesta es precisamente en los Estados Unidos. Ahí la bibliografía es limitada y más reciente, pero si observamos la bibliografía de evolución influida sobre todo por el enorme motor de producción de textos científicos que es la Academia Alemana, podemos observar que ha habido en realidad 2 segmentos de expansión. Veremos después que esto en realidad es un poco caprichoso y que los 2 sectores a los que me voy a estar refiriendo en realidad se entremezclan en alguna medida. Y estos 2 sectores de expansión han motivado también 2 discusiones que no siempre han sido comunes y que solamente en los últimos años afortunadamente han logrado ser reconducidas a un mismo ámbito de debate. Me estoy refiriendo, por un lado, a lo que podemos denominar, lo que se ha denominado el derecho penal del riesgo, y por otro lado a lo que podemos denominar, y que Diez Ripollès en particular ha denominado, el derecho penal securitario, ¿no? O el resurgimiento de un derecho penal punitivista. Este derecho penal del riesgo, digamos, trae causa, como todos recordarán, sobre todo los que sean un poco más mayores, del surgimiento de la definición de nuestras sociedades occidentales como sociedades del riesgo, ¿no? El sociólogo alemán Ulrich Beck, uno de los más influyentes en la esfera del debate público, tuvo la fortuna o la perspicacia de publicar su monografía del mismo título su estudio sobre la sociedad del riesgo precisamente en el año 1987, es decir, aquel año en donde digamos se hizo patente, al menos para Occidente y al menos para Centro Europa, más de una de estas características de la sociedad del riesgo, que es el accidente nuclear que hubo en Ucrania en aquel momento y que, digamos, sirvió como punto de partida para explicar
cómo nos encontramos en un momento en donde, digamos, al menos los seres humanos que no viven en África o en países conflictivos de Asia, vivimos con el mayor nivel de seguridad personal frente a todo tipo de catástrofes de cualquier clase, frente a la inanición, frente a la violencia, frente a las enfermedades. Parece ser, cualquier historiador lo diría, que no ha habido nunca ningún momento en donde, repito, en Occidente hayamos tenido niveles objetivamente mensurables de seguridad mayores que los actuales. Y sin embargo, la percepción social de inseguridad es lo que autoriza y se cristaliza en aquel accidente de Chernóbil de una manera muy clara, en que estamos en una sociedad del riesgo en donde el miedo, la inseguridad frente a los daños es un elemento determinante de las sociedades de Occidente. Pues bien, a esta sociedad del riesgo se corresponde, no podría ser de otro modo, un derecho penal del riesgo. Este derecho penal del riesgo pues, se caracteriza porque se trata básicamente de, si hemos tenido una primera gran etapa del derecho penal de la humanidad, en donde el único tipo de delitos que realmente era considerado como tal era el delito doloso de lesión, el homicidio, el robo, el secuestro, la violación. Y después hemos tenido una etapa a lo largo del siglo XX en donde surgen los delitos imprudentes de lesión. Nos encontramos con una forma híbrida de infracciones que son los delitos de riesgo. Y digo que es una forma híbrida frente a las dos modalidades históricas tradicionales que constituyen el núcleo de las infracciones de nuestros códigos penales, porque vistos desde la perspectiva de los delitos imprudentes, los delitos de riesgo se constituyen en infracciones que son materialmente considerados tentativas de delitos imprudentes. Es decir, un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas de un vehículo de motor es un delito que materialmente lo podemos definir como una tentativa, puesto que está con carácter general no es punible, de un homicidio imprudente, de unas lesiones imprudentes. Y por otra parte, sin embargo, son conductas dolosas, puesto que el comportamiento del sujeto va dirigido precisamente, al menos con dolo eventual, a la realización del comportamiento riesgoso, no a la producción del daño, pero sí a la realización del comportamiento generador del riesgo. Son infracciones que, por otra parte, implican la existencia de, esto es lo que normalmente se utiliza para caracterizarlas, de un adelantamiento de las barreras de punición. Mientras que el legislador dice a la ciudadanía, mire, cuando instituye el delito de homicidio imprudente, no haga usted nada que al final no acabe constituyendo una lesión de un bien jurídico, es decir, no mate usted imprudentemente, y por lo demás deja al albur de cada ciudadano la administración de este mandato normativo. En cada sector de la vida uno debe procurar que de su ámbito de organización no surja una lesión del bien jurídico vida que llamamos matar por imprudencia. En el caso de los delitos de peligro, de los delitos de riesgo, lo que nos encontramos es que el legislador, al anticipar la barrera de punición, a no esperar a que se produzca el daño, nos dice sectorialmente para muy distintas cosas: no trafique usted o no entregue usted sustancias que están en tal lista de un convenio internacional que pueden acabar afectando a la salud de las personas, porque las drogas son malas. No conduzca usted un automóvil bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas, porque esto puede acabar produciendo tal. Y lo define además, dice, es 0,5
miligramos de alcohol por litro de sangre. O no emita usted en materia de medio ambiente más que X microgramos por metro cúbico de emisiones de su industria que puedan resultar contaminantes, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que pasamos, como lo ha definido el profesor Jacobs, de una administración descentralizada, propia de los delitos imprudentes, organícese usted como quiera, pero que no surja de su ámbito de responsabilidad tal resultado lesivo, a una administración centralizada. No haga esto, no haga lo otro, no haga lo de más allá. Es decir, nos encontramos aquí con, digamos, una dirección mucho más potente por parte del Estado, mucho menos clara, porque aunque un penalista tan importante como Santiago Mir Puig ha dicho, bueno, si comparamos los delitos de peligro abstracto con los delitos de lesión imprudentes, nos encontramos con que el principio de legalidad está mucho mejor servido en los delitos de peligro abstracto, precisamente por lo que estaba diciendo antes de lo que la norma primaria, la de conducta, lo que la norma de conducta implica es mucho más sencillo. No es prudente, por ejemplo, manejar un automóvil un día de mucha lluvia a 10 kilómetros, a una velocidad 10 kilómetros por hora inferior a la máxima autorizada. Digamos, todo esto pues requiere de todo un proceso de concreción de la norma que normalmente en este ámbito de cuestiones tiene lugar a través de la teoría de la imputación objetiva y necesita peritos en derecho, es decir, que nos da de comer a los que estamos aquí presentes, porque hay que determinar, por ejemplo, si un niño de 4 años se cae de un tobogán y se desnuca y muere, necesita un análisis por parte del fiscal o del juez de instrucción o de los juristas que intervengan para averiguar si nos encontramos ante un desgraciado accidente, que no debe preocuparnos como órganos de la Administración de Justicia, de si por el contrario nos encontramos ante un delito de homicidio imprudente en comisión por omisión de la persona que estaba cuidando a este niño. Es decir, necesitamos de un proceso de subsunción muy sofisticado, para lo cual pues concurren distintas personas formadas en derecho. Frente a esto, pareciera que es mucho más claro el delito de peligro abstracto, donde cualquier policía dice usted circulaba a tal velocidad. En mi país, por ejemplo, desde hace algunos años se ha hecho así, se ha administrativizado el derecho penal hasta el punto de que la infracción de conducción temeraria viene determinada sencillamente porque un sujeto supere en tantos kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, ¿no? Entonces pareciera que esto es mucho más sencillo, como dice Mir Puig, sirve mejor al principio de legalidad, porque cualquier funcionario de policía puede decir usted ha ido más deprisa que esto o no. Para esto no hace falta mucha defensa técnica, ni hace falta mucha reflexión jurídica por parte del juez, ni nada por el estilo. Sin embargo, esta constatación, como todos sabemos, por parte de Mir, es profundamente errada. No es cierto que sea más acorde con el principio de legalidad y el mandato de determinación con carácter general el modelo de regulación de los delitos de peligro abstracto, porque los delitos de peligro abstracto, menos en supuestos tan sencillos como la tasa de alcohol, y esto también habría que verlo, que si es una persona de raza blanca o por el contrario es de raza asiática, si es un hombre o es una mujer, si el alcohol es así o si es asá, si ha comido al mismo tiempo o no. Pero ya si vamos a los delitos contra el medio ambiente, pues nos encontramos con que es obvio que por mucho que esté todo escrito en algún lugar, es imposible que lo conozca la persona, el ciudadano, igual que si tiene la posibilidad de evaluar por sí mismo si es prudente o no es prudente dejar que un niño de 4 años suba al tobogán XY, pues no es posible, a menos que sea un súper técnico,
que un sujeto evalúe si realmente la industria que está poniendo en marcha se acomoda a todas las normas administrativas que disciplinan a nivel municipal o a nivel comarcal o a nivel nacional la emisión de este tipo de contaminantes, por ejemplo. Bien, estos delitos de peligro que, digamos, extienden el alcance del ordenamiento jurídico penal y que dan lugar a la denominación del derecho penal como un derecho penal del riesgo, han sido cuestionados muy intensamente por parte de la doctrina. De hecho, es mayoritaria la percepción, al menos en la doctrina en lengua española, de que muy particularmente los delitos de peligro abstracto, es decir, aquellos en los que no es necesario que haya una situación de práctica coincidencia del riesgo y el objeto protegido, los delitos de peligro concreto, que aquellos en donde esto no es necesario serían incompatibles con el mandato de lesividad, ¿no? Por ponerlo como un ejemplo, en el Código Penal español tenemos para la conducción temeraria una infracción de peligro concreto. Es decir, para que podamos castigar por un delito de conducción temeraria, en teoría es necesario, digo en teoría porque el legislador que legisla contra los jueces para obligarles a cercenar su ámbito de discrecionalidad y de interpretación de la norma, el legislador dice, cuando esté a punto de suceder algo, castigamos entonces este riesgo. Sin embargo, en el ámbito de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, es indiferente que el conductor ebrio circule toda la noche en medio del altiplano en Puno, lejos de todo ser humano, y que en todo caso hubiera habido un riesgo de atropellar a un guanaco, ¿no? En este caso da igual, en el momento en donde usted está poniendo en marcha el vehículo, la Fiscalía no tiene que demostrar nada más. Usted ha manejado el automóvil, esto es un riesgo abstracto. Pues bien, una doctrina muy notable, liderada en Alemania por la llamada Escuela de Frankfurt, liderada a su vez por el profesor Winfried Hassemer, viene manifestando que toda esta criminalización sería ilegítima por ausencia de puesta en riesgo penalmente relevante de un bien jurídico penalmente protegible, ¿no? Esto viene determinado porque estos autores parten de la base de que la única clase de bienes jurídicos que puede legítimamente criminalizarse es los bienes jurídicos de carácter personal, como la vida, la propiedad, la libertad sexual, la libertad ambulatoria, etcétera, etcétera, más algunos delitos, algunos bienes jurídicos realmente nucleares para la existencia de un sistema social. No es que estos autores rechacen por completo la existencia de bienes jurídicos colectivos, pero sí afirman que estos hay que limitarlos, pues yo qué sé, al delito de prevaricación y al delito de rebelión, a las cuestiones básicas, digamos, necesarias para el desarrollo individual de cada uno. Este es el llamado concepto crítico o concepto personal de bien jurídico. Bien, sin embargo, la legislación va por otro lado. Dejándonos ya de este contexto teórico de lo que suponen los delitos de peligro, lo mejor es que hagamos referencia a algunos de los sectores de regulación en donde esto se manifiesta. Desde luego, un ámbito que ha generado mucha discusión, y con razón, como veremos, son los delitos o todo el derecho penal del medio ambiente. Y ha generado especial discusión
porque la mayoría de los ordenamientos, como es el caso del ordenamiento español, se formulan los delitos contra el medio ambiente ahora, en la última versión que existe desde hace casi 20 años, con una perspectiva ecocéntrica, es decir, que aquí por definición no es necesario que se vea afectado ningún bien jurídico perteneciente a un ser humano real, ni siquiera la propiedad, sino que el medio ambiente se protege en sí mismo. De ahí la denominación de derecho penal medioambiental ecocéntrico. Después hablaremos algo de estas infracciones. Es obvio que llaman especialmente la atención y han producido una especial discusión por parte de los críticos y por parte de quienes no son críticos con esta regulación en principio, porque aquí, en fin, se está hablando, en el mejor de los casos, para hallar una conexión con, digamos, los bienes jurídicos individuales, con los seres humanos, de la protección de las condiciones de vida de la especie humana en el futuro, ¿no? Pero no estamos hablando de que sea necesario que se produzca ninguna afectación concreta para nadie concreto que viva en este momento. Otro ámbito en donde surgen estas figuras de peligro son el derecho penal económico, el derecho penal de los negocios y muy particularmente aquellas infracciones que tienen que ver, por un lado, con el mercado y los consumidores y por otro lado con las conductas en el ámbito de las sociedades anónimas como elemento vertebrador de la actividad económica en el capitalismo y más en el momento actual, donde las grandes corporaciones dominan claramente la actividad económica. Aquí nos encontramos con que si tenemos un delito de abuso de información privilegiada, el bien jurídico protegido pues es algo así, dependiendo de los autores, como el correcto funcionamiento de los mercados financieros o la confianza en los mecanismos de determinación de precios de los mercados de valores o de los sistemas bursátiles. Nos encontramos, por otro lado, dentro de este derecho penal del riesgo, también con conductas que tienen que ver, los hemos mencionado antes, es otro caso muy claro, con el derecho penal del tráfico rodado, con el derecho penal, la última denominación que está de moda ahora y que ha utilizado el legislador español, el derecho penal de la seguridad vial. Podríamos hablar de otros muchos segmentos de regulación que podríamos adscribir a este derecho penal del riesgo. Pues bien, sin entrar aquí en una gran valoración de momento acerca de la legitimidad o no legitimidad de estas infracciones, que además requeriría un análisis tipo por tipo, creo que lo que sí debemos decir ahora, a pesar que estemos ya todavía en el ámbito de la descripción, es que desde luego un programa mínimo o maximalista tipo Ferrajoli, tipo Escuela de Frankfurt, pues muy posiblemente no se acomode a la realidad de nuestras sociedades. No se acomode a la realidad de nuestras sociedades y además tenga unas consecuencias político-criminales, pues, digamos, no satisfactorias y seguramente no perseguidas por los autores. Con algunos matices, también es el punto de vista que en última instancia en el libro que les mencionaba al principio, en el librito de la expansión del derecho penal, adopta Silva Sánchez, que querría, digamos, para estas infracciones en realidad una ubicación fuera del derecho penal nuclear. Desde mi punto de vista esto no es correcto, porque por supuesto el derecho penal es un derecho penal que rige para una determinada sociedad. Por lo tanto, si verificamos que existe una expansión del ordenamiento penal, con esto no hemos dicho que haya sucedido nada malo.
sino que primero tenemos que constatar si existe una adaptación correcta a una nueva estructura social, porque el derecho penal es un sistema social, no permanece inmutable en el tiempo, y entonces la expansión estará bien expandida, por así decirlo. O si por el contrario no existe esta correspondencia, es decir, si la expansión no es una adaptación legítima a una nueva situación social. Y con carácter general, yo creo que no se puede afirmar en el momento actual, por ejemplo, que la ausencia de un bien jurídico individual impida que el conjunto de la ciudadanía valore hoy en día la destrucción, por ejemplo, del ecosistema dentro de un río como algo muy negativo, por mucho que no haya personas concretas envenenadas o pérdidas económicas, sino que sencillamente haya desaparecido pues el manatí del Amazonas. Eso es algo que, si hacemos una encuesta, la percepción de la ciudadanía, igual que hace 50 años me ha dicho, ¿eso qué es el manatí? ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso se puede comer o no se puede comer? Pues hoy en día la mayoría de los peruanos dirán, es una pena que no haya manatíes en el Amazonas, y es una pérdida. Y por supuesto que se puede castigar, que es lícito castigar esta conducta porque es grave. O no sé cuál será exactamente la situación en el Perú ahora, realmente, pues hace 40, 50 años, no hubiera sido considerado un valor social, por ejemplo, lo podríamos denominar la dignidad de los animales, ¿no? Hay una ola de tipificación de determinadas conductas de maltrato o tortura hacia animales que genera graves problemas para los representantes de la teoría del bien jurídico, entendida como protección de bienes jurídicos individuales, porque los animales no tienen derechos, por lo tanto no tienen posiciones subjetivas, y sin embargo también para cualquier observador parece obvio que, igual que observar en la vía pública cómo un animal vertebrado era golpeado hasta la muerte hace 50 años, era un asunto privado de derecho civil del propietario del animal, ahora va a generar indignación, y cada vez formas tradicionales como las peleas de gallos, como incluso las corridas de toros, pues están siendo cuestionadas por el sufrimiento y el desprecio que implican a esas personas, a esos animales. Con independencia de lo que pensemos concretamente sobre si está justificado o no está justificado criminalizar la tortura a los animales, lo que es cierto es que hemos de constatar que aquí hay una modificación en los valores sociales y que eso también necesariamente habrá de repercutir sobre el ordenamiento penal. Sin embargo, por supuesto, las críticas que se vierten en este contexto, vienen determinadas por la conciencia de que aquí suceden cosas extrañas con estos delitos de peligro. Por supuesto que hay sectores como el derecho penal del tráfico rodado, de la seguridad vial, en donde en algún momento empieza a existir un enforcement, una aplicación más o menos igualitaria, más o menos seria, más o menos extensa, pero hay otros sectores en donde, en fin, resulta llamativo el proceso de aplicación real de estos preceptos. Pensemos en los delitos contra el medio ambiente. Concretamente me van a permitir que me refiera a la historia aplicativa en mi país, en España. Cuando se aprueba la Constitución española, pues estuvimos ocupados con nuestra dictadura nacional católica, por cierto, un récord que creo que no nos gana nadie, 40 años de dictadura, no hay ninguna, ni siquiera el Paraguay creo que llegue a cotas tan elevadas. Cuando se discute la Constitución, por lo tanto, en 1976-77, pues flotaba en el ambiente la idea de que era moderno, estaba de moda el asunto del medio ambiente, ¿no? El medio ambiente podía ser un valor y podía ser también un bien jurídico a proteger a través del derecho penal. Entonces la Constitución española incorpora un mandato de criminalización en el artículo 45, en donde dice: los poderes públicos velarán también a través de sanciones penales, por la protección del medio ambiente.
Se tardaron 8 años, se tardó 8 años en tipificar por primera vez un precepto y en 1987 aparece por fin ese precepto, un delito de contaminación, que era un delito de peligro concreto y que además estaba vinculado a la producción de un peligro para seres humanos. Este delito de peligro concreto tuvo una historia aplicativa, digamos, un tanto llamativa, porque apenas se aplicó en 2 o 3 casos. 8 años de existencia en un país con muchísimos desastres medioambientales, con un nivel de control de la administración muy limitado, es decir, con muchos delitos fácticos contra el medio ambiente. Sin embargo, la aplicación fue muy limitada. En 1995, cuando se establece el nuevo Código Penal español, ya este delito de peligro concreto, aislado, solito, fané y descangallado en medio del código, es sustituido por toda una batería, por un capítulo de delitos contra el medio ambiente. Un número muy importante de delitos, también haciendo trampa un poco porque se incorporaron de la ley de caza distintas infracciones tradicionales que seguramente que también en el ordenamiento incaico eran delitos, es decir, delitos de siempre en cuanto se organiza una sociedad agrícola acerca de formas de caza prohibida, etc. Pero bueno, había varios delitos relacionados con la contaminación y sobre todo un macrodelito ya de peligro abstracto, el artículo 325, y sin necesidad de que se produzca ningún riesgo para seres humanos, para bienes jurídicos individuales. Aún así, yo recuerdo, a pesar de que afortunadamente no escribí nada sobre esto, que yo tenía la sensación entonces, en 1995, era un profesor joven que estaba empezando, de que iba a pasar lo mismo, de que esto iba a estar en el código, pero que nadie iba a acabar de aplicarlo y que iba a llevar pues una vida virtual, como tantas otras infracciones, como saben ustedes seguramente mejor que yo. Pero eso fue un error muy grave, porque hoy, si ustedes van a una base de datos de jurisprudencia española, hay decenas y decenas y centenares de supuestos de aplicación del derecho penal del medio ambiente y muy particularmente del delito de contaminación. Sin embargo, para transmitirles lo que quiero decirles, déjenme contar 2 supuestos prácticos que les harán ver qué es lo que les quiero decir. Hubo hace unos 10 años un caso del que los más mayores quizás han escuchado algo, de una contaminación realmente monstruosa a través de un vertido de petróleo en el Atlántico, delante de las costas gallegas, de un barco que se llamaba Prestige, un petrolero. Este petrolero venía de un puerto en el Báltico y había cargado petróleo pesado ruso en un puerto lituano, si no recuerdo mal. El barco era propiedad de una empresa griega y estaba tripulado por un capitán griego y una serie de marineros internacionales. Había sido certificado como, digamos, navegable por una sociedad de certificación china en Shanghái, y la propiedad del petróleo se perdía, digamos, en un entramado de sociedades anónimas peligrosamente cerca del gobierno de la Federación Rusa. Entonces este barco llega delante de las costas gallegas en medio de un temporal muy importante. Era además un barco monocasco, es decir, no tenía una doble cubierta. Conclusión que empieza a tener problemas cuando dejan de funcionar sus motores y amenaza zozobra. Y entonces el gobierno español primero intenta
ordenar al capitán que vaya hacia aguas portuguesas. Pero bueno, los portugueses tienen su armada y entonces había ahí un barco y dicen, no, usted no va a entrar aquí. Según luego dicen los técnicos, dicen que en estos casos es necesario llevar al barco a una bahía para que se hunda ahí y que la contaminación, en su caso, cerrando la boca de la bahía, se limite a esa zona. Sin embargo, el gobierno español, el ministro estaba cazando por ahí, no estaba en su puesto en Madrid, toma la persona que estaba al mando ahí, porque el ministro estaba cazando con un amante, el caso es que no tomaba el teléfono, no atendía el teléfono, toma la determinación de mandarlo lejos, no se le ocurrió otra cosa. Al final el barco se hunde y se produce una contaminación de centenares de kilómetros de la costa gallega, afectando no solamente al paisaje, es decir, porque esto era además un petróleo que se forman bolas, mancha todo, sino que esa es una zona de producción marisquera y produjo daños muy importantes a la pesca y al marisqueo en esa zona. Bien, ¿qué se imaginan ustedes que ha ocurrido con este caso? Este caso fue el juicio hasta hace 2 meses, se ha acusado al capitán del barco, un marino que según parece no hizo nada mal, nada más que llevar un barco que no está en condiciones y no está suficientemente asegurado, y a un sujeto en el ministerio que de alguna manera se estima responsable de que se diera la orden de salir a alta mar al barco. El propio presidente del tribunal que ha estado viendo este juicio dijo que en el banquillo de los acusados no estaban ni muchísimo menos los verdaderos responsables de lo que ocurrió. Y yo les vaticino que si hay una condena por un delito contra el medio ambiente, va a ser una condena muy leve porque, por lo que he podido seguir del juicio, la conducta del capitán o del funcionario secundario del ministerio fueron piececitas muy pequeñas dentro del puzzle de la responsabilidad, donde está mucho más ubicada en la existencia de ese método de transporte, de ese barco que no está en condiciones, pero ahí no ha ido ningún representante de la empresa certificadora china que permitía que el barco estuviera navegando, ningún representante de la propiedad del barco y ningún representante de la propiedad de la carga, del petróleo. O sea, aquí se han juzgado 2 individuos que pasaban por ahí prácticamente. Bien, entonces, ¿cuáles son los casos en donde si la mayor catástrofe o una de las mayores catástrofes medioambientales que ha habido en mi país en los últimos años no va a ser, digamos, materia de un verdadero tratamiento a través del delito de contaminación? ¿Cuáles son entonces los casos que llenan los repertorios de jurisprudencia? Pues casos como el siguiente. Nos encontramos con que la ciudad de Madrid tiene una administración extraordinariamente mala en términos de calidad y de efectividad, también en términos de honorabilidad. Es una administración en donde hay más casos de corrupción de lo que es normal, y el caso es que sea por lo que sea, por corrupción, por ineficiencia, por lo que fuere, nos encontramos con que la mayoría de los locales que desarrollan su actividad en Madrid no gozan de la correspondiente licencia municipal. Ese también es el caso de varias discotecas. Entonces, hace 4 o 5 años había una discoteca en el centro de Madrid, en verano, con mala insonorización, martirizando la vida de las personas que vivían cerca de él. Una de las personas martirizadas, que tenía una niña pequeña, una compañera mía de la universidad, cosa que era desconocida para los propietarios de la discoteca, porque si no hubieran cambiado de actitud, hubieran insonorizado su local, hubieran conseguido la licencia, hubieran hecho algo, por lo que les voy a contar ahora.
porque esta mujer, que es abogada, después de intentar conseguir que la policía municipal hiciera algo, diciéndole: este local no tiene licencia, vengan a medir el ruido en el cuarto donde duerme mi bebé. Entonces un día la policía municipal no iba porque no tenía gasolina para el coche, otro día iba porque tenía otra cosa que hacer, otro día iba pero los aparatos para medir el ruido no funcionaban. El caso es que no pasó nada. Y lo que hizo mi amiga es interponer una querella criminal por delito contra el medio ambiente. Y lo que ha acabado sucediendo, y este no es un solo caso, sino que hay media docena de casos, que ha sido condenado por un delito contra el medio ambiente a una pena de ingreso en prisión el propietario de la discoteca en cuestión. Porque es una vía típica de realización de la infracción, la de producción de ruidos, y aunque no hay aquí ningún sistema ecológico, pues una de las hipótesis del tipo es afectar a la salud de las personas. La salud de las personas se ve afectada por la existencia de ruidos que impiden dormir y, por lo tanto, condena 2 años y 4 meses. Lo que te puede caer en España por un homicidio imprudente con un vehículo a motor. Bien, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Pues que los elementos de la crítica hacia la existencia de todos estos delitos de peligro abstracto, en el sentido de que se procesan supuestos de bagatela, supuestos que no deberían ingresar en el ámbito de la jurisdicción penal, y los supuestos de verdaderos desastres, en realidad, no se procesan en absoluto. Sí, solo les daré otro ejemplo, quizás alguno de ustedes tenga alguna relación personal con esto. Hasta hace 3 semanas, el único precedente de aplicación del delito de abuso de información privilegiada en la jurisdicción española era un caso que afectaba a una persona, por eso digo que quizás mantenga alguna relación lejana con ustedes, que es el presidente de Telefónica, la empresa más importante de España. Este ciudadano, que se llama César Alierta, eso no es que lo diga yo, sino que lo dice una sentencia del Tribunal Supremo, cuando era presidente de una empresa pública, la empresa pública del monopolio de tabacos, porque es una característica del capitalismo español, de Madrid, ¿no? El capitalismo ventajista, cerca del poder, no arriesgando el dinero de uno, sino siendo una especie de funcionario. Bueno, pues este individuo, como dice el Tribunal Supremo, no es que lo diga yo, siendo presidente de Tabacalera Sociedad Anónima, una sociedad 100% pública, sabía que se iba a comprar no sé qué empresa tabaquera marroquí. Y entonces César Alierta va y le dice a su sobrino: oye, mira, vas a comprar acciones por valor de X de Telefónica. Digo, de Telefónica no, eso es en donde está ahora, lo que habrá hecho en Telefónica no lo sé. A lo mejor lo saben ustedes mejor que yo. Vas a comprar acciones de Tabacalera y porque mañana esto va a pegar un rebote porque vamos a comprar no sé qué cosa y va a subir muchísimo la cotización. Bien, esto es lo que sucedió. Creo que el beneficio obtenido fueron 8 millones de euros entre su sobrinito y él y su señora, pero había prescrito. Lamentablemente el Tribunal Supremo, aparte de constatar los hechos, constata también que había prescrito, y así César Alierta anda por la calle como si fuera una persona decente como ustedes o como servidor de ustedes. Esa era toda la aplicación del delito de abuso de información privilegiada en 20 años, en 18 años concretamente, en un país en donde el chisme es muy importante y el cotilleo, el conventillo es una cosa muy importante, y realmente no creo que es que en ningún momento ninguna persona con información privilegiada sobre una sociedad cotizada se haya ido de la lengua. Esto nos indica que aquí hay algún problema, digamos, con el enforcement, diríamos. Bien, guarden esto por favor en la memoria para lo que viene dentro de unos minutos. Se ha estado discutiendo entonces mucho sobre si este derecho penal del riesgo está justificado, no está justificado. Yo solamente les daré a pensar que la posición del profesor Silva y de los autores de Frankfurt implica decir que no puede ser derecho penal la conducta de César Alierta,
No puede ser derecho penal la conducta de quien contamina un río para los próximos 300 años, porque no hay un bien jurídico personal detrás, y en cambio no cabe ninguna duda que el pequeño hurto de un monto insignificante del pobre en la esquina, que sin utilizar violencia directamente agrede la propiedad, eso sí es perfectamente legítimo que sea tratado a través del derecho penal, porque hay un bien jurídico individual claramente delimitado como es la propiedad afectada. Esto nos debe llamar a alguna cautela a la hora de criticar de una manera radical la existencia de estas infracciones. Sin embargo, mientras la doctrina, sobre todo la doctrina alemana y en un reflejo también la doctrina española y la doctrina latinoamericana está ocupado con esto, porque los bienes jurídicos espiritualizados, los bienes jurídicos colectivos y los delitos de peligro abstracto, porque claro, esto es un problema, la expansión del derecho penal, no sé qué, no sé cuántos. En realidad, subrepticiamente, y con esto llego al segundo punto descriptivo de la expansión, el derecho penal securitario al que les mencionaba, nos encontramos con que ha habido reformas que arrancan en los años 80 que no tienen nada que ver con los delitos de riesgo, con estos nuevos bienes jurídicos, sino que tienen que ver normalmente con infracciones ya existentes, perfectamente determinadas, que normalmente se relacionan con la llamada seguridad ciudadana y en donde también se producen modificaciones muy notables, modificaciones que van en dirección a orientar de una manera nueva determinadas infracciones ya existentes, ¿no? Por supuesto que en Europa, y muy especialmente en España, la estrella de este derecho penal securitario son los delitos de terrorismo, el derecho penal antiterrorista, ¿no? Nos encontramos aquí con que, teniendo España ya y en esto lamentablemente el Perú se encuentra en una situación muy similar, teniendo ya un elenco muy importante de normas antiterroristas, lo fue ampliando, incrementando las penas más allá de lo que la biología humana permite, ¿no? Pasando pues a penas de 40 años. Ahora pretende el legislador español también para este tipo de supuestos introducir la cadena perpetua, ampliando, digamos, el glacis defensivo en torno a los delitos de terrorismo en sentido estricto, que son delitos contra bienes jurídicos individuales cometidos en el seno de una organización terrorista con intención política, hacia la criminalización de la disidencia, hasta el agotamiento de la propaganda, de la apología de los delitos terroristas, y llegando, y esto ha sido lo último, que no sé si se habrá traspuesto ya la legislación peruana, a tener delitos de terrorismo imprudente a través de la financiación del terrorismo, ¿no? En España tenemos ahora, desde hace 1 año y medio, un delito de financiación imprudente del terrorismo, que ya parece una aberración, un delito imprudente de terrorismo. Por supuesto, la estrella, aparte del terrorismo, en este sector de la expansión securitaria es el derecho penal de drogas, ¿no? Donde nos encontramos con que, por ejemplo, conforme al derecho penal de mi país, es desde luego mucho más grave entregar 200 gramos de cocaína que matar a una persona por imprudencia, o incluso, este es el ejemplo que suelo poner porque es muy gráfico, tenemos un delito indubitado de los del núcleo duro, que es el delito de aborto contra la voluntad de la madre, no el delito de aborto donde hay conflicto entre la voluntad de la gestante y la vida del nasciturus, sino el delito de aborto cuando se ataca a la gestante para interrumpir su embarazo. Es decir, visualicemos, aunque solo sea unos segundos porque es muy desagradable, a un individuo que ataca a una mujer que está embarazada, la golpea en el vientre hasta que le produce lesiones tan graves que pierde el fruto de la concepción, ¿no? Un delito monstruoso. Bueno, pues este delito tiene potencialmente una pena inferior, conforme al Código Penal español,
que la entrega de sustancias como cocaína cuando la cantidad no es demasiado pequeña, ¿no? Lo que significa que nos hemos vuelto locos. Con esto hay que tener cuidado con este argumento, porque entonces, si hubiera aquí algún legislador, te dirá, ah, vale, no, entonces hay que subir la pena del delito de aborto doloso. Otro ámbito en donde esto siempre se manifiesta con cierta frecuencia son determinadas infracciones que podemos ubicar en el entorno de la noción de seguridad ciudadana, determinadas conductas de robo, bien con violencia o bien conductas que implican un allanamiento de morada. Tenemos también, por supuesto, tanto en el Perú como en Noruega, como en Australia, como en todo Occidente, es una evolución convergente, una modificación del derecho penal sexual en lo que se refiere a las conductas que afectan a menores, incluyendo la pornografía, la producción de pornografía, la posesión de pornografía infantil, hasta el punto de que puede llegar a ser, y de hecho en algunos ordenamientos es criminalizada, la pornografía infantil tipo avatar, ¿no? Es decir, la que es generada por completo por medios artificiales, a través de computadoras, donde en ningún momento se ha abusado de ningún niño para producirlo, con un argumento, digamos, de persecución de la génesis del mercado, ¿no? Primero se dice, el individuo, por supuesto, que produce la pornografía, para ello abusa de unos menores concretos. Eso es un delito en sí mismo. El que la distribuye, aunque él mismo no haya abusado, pues es obvio que está en la misma cadena de distribución de estos contenidos que hacen posible que existan los abusos de los menores. El que la posee, aunque él mismo no haya participado en la producción de ese material pornográfico, por lo tanto no haya participado de ningún modo en los abusos necesarios para producirlo a los menores, de todas maneras genera la demanda y por lo tanto está de alguna manera fomentando la existencia de esas infracciones. Y finalmente, el que consume pornografía infantil virtual puede llegar a consumirla real o puede llegar a estimular que alguien abuse de niños reales, ¿no? Pues aquí tenemos una espiral en donde se incrementan las penas y se extiende el alcance de todas estas infracciones. Y finalmente tenemos también en algunos países europeos y muy posiblemente en un futuro cercano también en países americanos, un derecho penal securitario en materia de inmigración, ¿no? El caso más extremo, sin duda, ha sido, ahora pareciera, por lo menos lo han dicho, con la impresión de los sucesos en las últimas semanas, el caso más extremo ha sido dentro de los Estados Unidos y Europa Occidental, el de la República Italiana, ¿no? Porque, digamos, la posición normal dentro de la Unión Europea y también la posición de los políticos en los Estados Unidos es la de decir, es la posición, digamos, característica de la hipocresía. Decir, ¿por qué van a venir estos ciudadanos que vienen de países de África como Sierra Leone a vivir a territorio de la Unión Europea? Con lo bien que se vive allí, con sus guerras civiles y sus enfermedades contagiosas y su inanición. Lo que ocurre es que estos pobres negros, infantilizándolos, han sido engañados por las famosas mafias de la inmigración. Y por lo tanto, tenemos que criminalizar las conductas de quienes favorecen la inmigración irregular con penas muy, muy graves. En el caso de España, incluso yendo, por supuesto, mucho más allá de lo que demanda la Unión Europea, se llega a criminalizar la facilitación de la inmigración irregular, aunque el sujeto no obtenga ningún lucro de esto. Y bueno, hasta que los tribunales pusieron un poco de orden, llegó a condenarse a un sacerdote que tenía en su casa a unos africanos
y les daba cobijo, alimento y hasta les había ofrecido un vaso de agua. Entonces, hasta que, digamos, la jurisprudencia dijo, no, mire, favorecer la inmigración irregular se refiere al paso de la frontera, o sea, el que haga de buen samaritano no está realizando una infracción, pero, digamos, todo esto es una construcción obviamente hipócrita. En vez de señalar que son las reglas restrictivas de inmigración las que producen las redes de inmigración irregular, en vez de señalar que es que las personas que huyen del norte de África es que vienen de países en donde es muy fácil morir y muy difícil llevar una vida digna, lo que hacen los legisladores europeos es practicar la hipocresía. Es decir, hay unas mafias que engañan a estos pobres infantilizando a los migrantes como si fueran estúpidos y como si nosotros no, quiero decir, muy particularmente los españoles y los italianos en general, todos los europeos no hubiéramos migrado a este continente continuamente sin que nadie nos dijera que nos habían engañado ni que fuéramos sometidos al derecho penal, nos encontramos, aparte de esta versión hipócrita, la versión italiana, propiciada en la llamada, en el paquete sicurezza, en la llamada Ley Bossi-Fini, promovida por el entonces primer ministro, el delincuente Berlusconi, ya condenado, que ha llevado a Italia a abandonar el concierto de las naciones civilizadas, porque en Italia es delito estar residiendo en territorio italiano sin disponer de una administración, de una situación administrativamente regular. Es decir, es delito existir. También habían incluido en el paquete sicurezza como delito una agravante general para cualquier delito ser inmigrante irregular. De tal manera que si uno realizaba un delito de acoso sexual estaba agravado porque uno era inmigrante irregular, que si era un delito de hurto pues era más grave por ser inmigrante irregular. Los nazis también tenían esto, era más grave un hurto cuando lo cometía un polaco, por supuesto, que cuando lo cometía un sujeto ario. Pero bueno, esta concreta, digamos, tipificación de una agravante genérica fue eliminada por el tribunal, por la Corte Costituzionale italiana, fue eliminada por ser contraria al principio de igualdad. No puedo dejar de referirme a que sería injusto dejar la calificación del entonces primer ministro Silvio Berlusconi solo en esto, porque, como sabemos por recientes sucesos, Berlusconi, siempre que sea para que se prostituya a una joven extranjera, no tiene nada en contra de los irregulares. O sea, si es para puta, sí, no hay ningún problema con que llegue alguna joven marroquí y esté, digamos, desplegando sus servicios al primer ministro, ¿no? En ese caso vemos que no hay racismo de ninguna clase y que se le acepta con naturalidad. Vemos entonces, por cierto, una última nota, que aquellos países que tienen la fortuna que no hemos tenido ni los peruanos ni los españoles de no tener terrorismo, cuando no hay terrorismo surge un equivalente funcional, que es la criminalidad organizada. Y nos encontramos en Brasil, por ejemplo, con la ley de crímenes hediondos, que está fundamentalmente destinada al narcotráfico, a la criminalidad organizada, a las reformas constitucionales que ha habido en México en torno a las garantías constitucionales para los registros y otras medidas invasivas donde rigen reglas completamente distintas para la criminalidad organizada, para la presunta criminalidad organizada, porque claro, hasta que no nos encontramos con que hay una condena, no sabemos si realmente estamos ante una criminalidad organizada y, sin embargo, las reglas para un registro domiciliario, para la intervención de comunicaciones, son desde hace algunos años, en virtud de la Ley Federal de Criminalidad Organizada, distintas, ¿no? Bien, esta sería, digamos, la parte descriptiva, lo que me deja con 15 minutos para todo lo demás. Voy a intentar resumirlo al máximo. La parte descriptiva nos muestra que, en contra de lo que nos indica la realidad de la evolución de nuestros sistemas penales, no solo consiste la expansión del derecho penal en la
expansión a través del llamado derecho penal del riesgo, propio de los años 80 y 90, sino que muy especialmente tenemos también un derecho penal securitario que podría hacernos pensar que es como un nuevo pendolazo del movimiento de ley y orden. Después les diré porque me parece que esto no es repetir la historia, básicamente porque la historia nunca se repite y en este caso tampoco se repite. No es que estemos recuperando aquí concepciones de ley y orden de los años 50, sino que estamos en el siglo XXI. Esta confusión viene determinada de una manera muy notable por lo que en España llamamos papanatismo, es decir, pensar que todo lo que viene de fuera es más importante y más valioso de lo que nosotros hacemos. No seré yo, desde luego, el que discuta, más filogermánico que yo, creo que no se puede ser como penalista, la superioridad indiscutible de la producción académica alemana. Lo que les quiero decir es que la situación al sur de los Pirineos y de los Alpes, y particularmente en este continente, también en España, en países más al sur de Europa y en Centro Europa y en el norte de Europa, es muy distinta. Es muy distinta porque nos encontramos con que la pena privativa de libertad, menos para 4 infracciones realmente muy graves, a las violaciones, los homicidios, etcétera, etcétera, la pena privativa de libertad está desapareciendo en países como Alemania. Cada vez se impone menos, de tal manera que comparemos lo que puede, ustedes hacen su cálculo para la situación peruana, aunque estudié en un determinado momento los delitos contra la libertad sexual, incluso tuve la oportunidad de publicar un artículo. Desde entonces ha habido como 3 o 4 reformas, a pesar de que esto fue hace 10 años, de tal manera que no sé cuál es exactamente la situación, pero yo les diré: un abuso sexual sin violencia respecto de niños pequeños en Alemania llevaría a una pena, sí, de ingreso en prisión, pero de ingreso en prisión unos 2 añitos, porque la pena iba a ser de unos 3 años y medio, y ya es una pena grave. En España, esa misma conducta conduce a una pena, tratándose de 2 niños que han sido abusados, de 18 años. Una pena que no se puede imponer por un homicidio doloso. Y no sé cuál sería la pena en el Perú. Lo último que supe es que se quería introducir la pena de muerte para supuestos en donde se produce un caso de muerte en el contexto de un abuso sexual a menores. Entonces, la presencia de la pena privativa de libertad, de prisión en los Estados Unidos, en América Latina, en el sur de Europa, no se compara con la práctica desaparición de la ejecución real de penas privativas de libertad en Centro Europa y en el norte de Europa. Eso es lo que ha motivado que con razón los alemanes hayan estado más preocupados del derecho penal de los negocios o del derecho penal del medio ambiente que de un fenómeno que allí no existe de la misma manera que existe entre nosotros. Bien, esto, lo que les he dicho hasta ahora, aunque bueno, ya habrán visto ustedes alguna opinión de servidor que se percibe en la descripción, esto es una mera descripción de lo que realmente ha sucedido en la legislación de nuestros países en los últimos años. El último ejemplo, digamos, especialmente llamativo que hemos tenido en los últimos días, la semana pasada concretamente, es que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque su Tribunal Supremo, su Tribunal Constitucional, habían convalidado una reinterpretación retroactiva de las normas de cumplimiento aprobadas